Como Iglesia Emanuel, nos volvemos hoy a reunir a través de este medio con un propósito: darle toda la honra y la gloria a nuestro Dios. El Espíritu Santo se mueve en medio de su Iglesia y hoy nos ha convocado, hoy nos ha unido para también ser partícipes de esta adoración y poderle dar toda la honra y la gloria al único que lo merece, nuestro Padre eterno. Su pueblo, sus hijos, hoy se suman a esta adoración y pueden también reconocer y dar testimonio en este mundo cuán grande es nuestro Dios. Hoy vamos a ser partícipes de este culto y de esta adoración a nuestro Dios de esta forma. Participe con nosotros entonando los himnos, leyendo la escritura ahí donde usted se encuentra. Aunque usted y yo no nos escuchamos, nuestro Dios nos escucha donde su pueblo le adora. Por ello, también vamos a ser partícipes de esa adoración a través de los cantos, de las oraciones, pero sobre todo de escuchar el mensaje que hoy tiene preparado nuestro Dios para su iglesia, para esta iglesia Emanuel. Así que comencemos nuestra adoración teniendo este llamamiento a la adoración y leamos juntos el Salmo 76. Salmos 76 en su verso 1 al 12. El Salmo 76, del 1 al 12, dice de la siguiente manera: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo, y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de Gaza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando tú levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente, la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios, todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Acompáñeme en esta palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, en este tu día, tu pueblo se reúne. Tu pueblo responde a ese llamado para que te adoren, para que te sirvan, para que testifiquen que tú eres su Dios donde tú nos has puesto. En el nombre de Jesús, nos acercamos ante tu presencia con temor y temblor, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, santo, temible. Y hoy, tu pueblo se reúne para adorarte. Tú sabes, Señor, lo que estamos viviendo y estamos atravesando.
nos sujetamos a tu autoridad y a tu voluntad. Y hoy has querido que tu pueblo te adore de esta forma y de esta manera. Que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros. Que seas tú con mis hermanos, con mis hermanas, ahí donde se encuentran, como familia o como personas en una forma individual. Que ellos puedan también adorarte y ser edificados en tu palabra. Hoy, una vez más, lo hacemos a través de este medio. Recibe esta ofrenda de alabanza y de adoración que hace tu iglesia Emmanuel y todos aquellos que también nos acompañan a través de esta transmisión. Que lo recibas como un olor grato y fragante delante de tu presencia. Que cada canto exalte la grandeza de tu amor, la obra redentora de tu Hijo Jesucristo, pero también que nos ayude a cimentar nuestra fe, a afianzar esa seguridad y esa confianza a tu nombre, y poder también servirte con alegría y humildad. Este culto lo hacemos para dar también testimonio de todo lo que tú has hecho en nuestra vida a lo largo de esta semana y que nos has bendecido. Hacemos un alto en nuestras actividades cotidianas, hacemos una pausa en nuestros trabajos, en nuestras áreas académicas, para hoy dedicarlo a tu nombre. Que podamos también descansar en tu palabra y poder también seguir creciendo, caminando en medio de este mundo en obediencia. Padre eterno, que tú recibas nuestra adoración, que lo hacemos de todo corazón, tu pueblo, donde tú nos has puesto. Recibe la alabanza de tus hijos. Te lo pedimos, Señor, y te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos el himno número 37 al estar aquí. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti
corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Es un placer saludarles a través de este medio y les invito por favor que abran sus Biblias en el Proverbios 28 y vamos a hacer la lectura del versículo 13 y 14, hermanos. La palabra de Dios dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Les invito a orar, hermanos, por favor. Señor y Padre nuestro, cuántas gracias te damos en esta hora, Padre Celestial, porque tus bendiciones, Señor, han estado a través de estos tiempos que hemos vivido de pandemia, bendito Padre Celestial. Pero te agradecemos, Señor, porque no nos olvidamos de la salvación redentora que tuvo el Señor Jesucristo para nuestras vidas. Gracias te damos, Padre Celestial, porque a través de su muerte en la cruz, porque a través, Señor, de su obediencia, de su amor hacia la humanidad, somos salvos de los pecados, bendito Padre Celestial, que a diario cometemos. Te pedimos que perdones todos y cada uno de nuestros pecados, porque con la boca, con la lengua, con la vista, con la mente, Señor, siempre faltamos a que nos portemos correctamente, bendito Padre Celestial. Pero te suplico en esta hora, Padre Santo, que tú perdones todos y cada uno de nuestros pecados. Que nos bendigas, Señor, en esta pandemia para que seamos ejemplo de lo que tú haces en nuestras vidas, Padre Celestial, porque estamos comprometidos, Señor, a ser testimonio fiel de lo que tú haces en nuestras vidas. Te doy gracias, Padre Celestial, porque tú perdonas todos y cada uno de nuestros pecados y son lanzados al abismo de lo más profundo del mar. Todo esto te lo pido humildemente en el nombre precioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Cantemos el himno 420. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración.
ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Amada Iglesia Emmanuel, como anunciamos la semana pasada, en este mes de octubre hemos denominado Mes de la Reforma. Hoy estaremos también meditando en torno a esas 5 solas. En este día vamos a escuchar con atención la palabra de nuestro Dios que trae nuestro hermano el pastor David Romero Torres, quien expondrá este tema de la sola gracia. Vamos también a escuchar con atención, que pueda también usted tener una libreta para hacer sus propias anotaciones y poder también ser edificado, que nada ni nadie lo pueda distraer y que podamos también darle toda la honra y la gloria y entender la obra que nuestro Dios ha hecho en su vida y en mi vida, dándonos de su gracia por su misericordia para su gloria. Vamos pues a escuchar con atención la predicación de este día. En el siglo pasado se celebró en Inglaterra un congreso de religiones comparativas con la idea de reunir a varios expertos en diferentes religiones y compararlas unas entre otras. En un momento dado, estos eruditos se preguntaban si el cristianismo tenía algo en particular que no pudiera encontrarse en ninguna otra religión. Algunos mencionaron la encarnación, pero otros opinaron que también otras religiones tienen su propia versión de dioses que aparecen en formas humanas, encarnados. Otros mencionaron la resurrección, pero algunos objetaron porque en realidad hay otras religiones que tienen su propia versión de personas que han resucitado, según ellos. Y mientras estaban envueltos en esta discusión, entró en el salón C.S. Lewis, uno de los grandes pensadores y defensores de la fe cristiana del siglo XX. Y sin pensarlo 2 veces, Lewis dijo: eso es fácil. Algo que distingue al cristianismo de las demás religiones es el concepto de la gracia. Y después de discutirlo por un momento, los expertos tuvieron que concluir que ciertamente en ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y de su salvación completamente gratis y de forma incondicional como lo hace el cristianismo. En las otras religiones, sus enseñanzas se basan en que para alcanzar la salvación tienes que estar sustentado en las obras humanas, en el esfuerzo humano. Sin embargo, en el cristianismo no es así. En el cristianismo, Dios ofrece de manera gratuita a través de su gracia, es decir, a través de un regalo, de un don,
la salvación a las personas. ¿Y por qué el cristianismo puede ofrecer la salvación a través de la fe y la gracia de Dios? Porque hubo una persona que pagó los pecados de toda la humanidad. Y por ese simple hecho, Dios puede ofrecer a través de su gracia la salvación a las personas. Hoy vamos a hablar acerca de solo la gracia. Estamos en el mes de la Reforma y estamos estudiando las 5 solas de la Reforma protestante. Y vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento en esta meditación. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos des unción, que tu Espíritu Santo nos ayude para poder predicar tu palabra a mis hermanos de la iglesia de Emmanuel. Rogamos que esta doctrina tan importante de la sola gracia podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas, porque lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mucha gente a lo largo del tiempo tiene la seguridad de que van a ir al cielo basados en sus buenas obras. Muchos, por ejemplo, dicen, no he matado a nadie. Alguien más puede decir, no he robado a nadie, no he defraudado a nadie. Alguien más puede decir, nunca le he sido infiel a mi pareja, a mi esposa. Sin embargo, mis amados hermanos, sus buenas obras, ellos creen que por sus buenas obras aparentemente pesarán más que sus malas obras y que bajo este criterio Dios terminará perdonando todos sus pecados y les va a conceder la vida eterna. Pero todas aquellas personas que piensan de esta manera ignoran que ante la justicia de Dios, ante la santidad de Dios, ninguna buena obra que los hombres realicemos es suficiente para alcanzar la vida eterna. Miren, poco tiempo después de la caída del hombre, vemos cómo la raza humana se corrompió, a un grado tal que Dios tuvo la necesidad de juzgar al planeta. Y vemos, por ejemplo, allí en Génesis capítulo 6, verso 5, las condiciones cuál era la condición pecaminosa de la humanidad. Dice de la siguiente manera, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y hermanos, sabemos la historia, sabemos que Dios toma la determinación de mandar un diluvio para exterminar a toda la raza humana. Solo dejó una familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos con sus respectivas esposas y 2 especies de cada animal. Y con esto le dio la tarea a Noé y a su familia de volver a repoblar la tierra. Pero ¿qué pasó, hermanos? El ser humano, a lo largo de la historia, ha dado evidencias una y otra vez de la maldad que hay en el corazón de las personas. Y solamente a través de la gracia de Dios es por lo cual Él ha podido seguir en la búsqueda de las personas que no buscan a Dios. Al contrario, las personas por naturaleza le damos la espalda a Dios. Sin embargo, hermanos, Dios a través de su gracia no se cansa de buscar a las personas para otorgarle la salvación y la vida eterna. Si miramos la Biblia, podemos encontrar varios personajes que pareciera que se acercaban a la perfección. Sin embargo, lo peculiar de estos personajes es que ellos mismos se declaraban no merecedores de la gracia de Dios. Uno de ellos fue el profeta Isaías, que vivió aproximadamente unos 700 años antes de Cristo. En la época de este profeta, con toda probabilidad, él era la persona, el hombre más recto en Israel y en las naciones que lo rodeaban. Sin embargo, hermanos, este hombre tuvo un encuentro con la santidad de Dios. Y ahí en Isaías capítulo 6, verso 5, él demuestra su pecaminosidad. Dice de la siguiente manera, entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Se fijan cómo dice el profeta? Él no se considera justo. Al contrario, él se considera un hombre de labios impuros. Otro hombre que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es el profeta Daniel,
¿Quién fue Daniel? Fue un profeta íntegro que vivió durante el exilio babilónico. Y al orar en cierta ocasión, Daniel oró de la siguiente manera: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Si se fijan aquí, hermanos, en esta oración, Daniel también se está incluyendo como parte del pueblo que había pecado delante de Dios. Otro personaje era Job. Job era un hombre intachable, de acuerdo a la apreciación de Dios mismo. Y esto lo relata Job capítulo 1. Pero Job, hermanos, termina pecando contra Dios al cuestionar su bondad y su soberanía. Ahora, cuando vemos un personaje importante, distinguido del Nuevo Testamento, es el apóstol Pablo. ¿Quién como el apóstol Pablo, mis amados hermanos? Sin embargo, el apóstol Pablo se incluye él mismo describiendo la condición del hombre caído cuando declara allí en Romanos capítulo 3, verso 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y amados hermanos, todas las facultades del hombre están teñidas por causa del pecado. El pensamiento, el corazón, las emociones, la voluntad, y por lo tanto todas las obras de los hombres están teñidos por la maldad en el interior de los corazones. Y ante este oscuro panorama, las personas estamos incapacitadas para salvarnos a sí mismos, porque no podemos y aparte no queremos. ¿Qué pasa allí, hermanos? ¿Cuál es la solución a este problema? Es cuando entra en acción la gracia de Dios. La gracia de Dios por medio de la cual Dios nos concede lo que no merecemos a través de su gracia. Ahora, la forma más sencilla o más corta de definir la gracia de Dios es simplemente como el favor inmerecido de parte de Dios. Es un regalo que Dios nos otorga aún sin merecerlo. No lo merecemos para nada. Nadie merece la salvación. Sin embargo, Dios nos otorga ese regalo a través de su gracia. Vean lo que dice Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don, es decir, un regalo de Dios. Y hermanos, la salvación es un don. Es un regalo que Dios nos ha otorgado por su gracia. Ya que la gracia excluye la posibilidad de que las obras de los hombres puedan contribuir a su salvación. Quiero hablar de 3 aspectos de la gracia en esta tarde, de solo la gracia. En primer lugar, la gracia nos hace ser una persona distinta. La gracia nos hace ser una persona distinta. Quiero leer lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 14 al 16. Dice de la siguiente manera, Juan 1, 14 al 16. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. El apóstol Juan, autor de este evangelio, fue uno de los 12 discípulos de Jesús. Y Juan, cuando escribe esta carta o este evangelio, Juan recuerda que en Jesús había en él algo que era distinto a todas las personas. Dice aquí en este pasaje que sus discípulos vieron su gloria. Y Juan se estaba refiriendo a cuando Jesús estuvo con Pedro, con Juan y con Jacobo en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús fue transfigurado, y dice la escritura que aparecieron Moisés y Elías, y descendió o se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado. Era la voz del Padre Celestial que decía: estoy muy complacido con mi Hijo. Pero aquí por eso Juan dice que Jesús era un hombre lleno de gracia y de verdad.
Y hermanos, en el contexto que vivía o que vivió nuestro Señor Jesucristo, era muy parecido al mundo de hoy, en el aspecto de que era un mundo viviendo en tinieblas, un mundo opresivo, lleno de reglas. Recordarán los fariseos, todo el Sanedrín, eran personas que todo habían legalizado, llenaron de reglas que ni siquiera ellos mismos podían cumplir, de normas, de imposiciones, pero también de expectativas planeadas por cada uno de ellos. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, Él fue esa luz. Por eso dijo, yo soy la luz del mundo. Y Juan dice aquí en el versículo 16 que ya leímos, porque de su plenitud tomamos todos gracia y gracia sobre gracia. ¿Qué pasó con los discípulos, hermanos, cuando conocen al Señor Jesucristo y ven la gracia de Dios, ven la gracia del Señor Jesucristo? La gracia de Cristo llegó en abundancia, haciendo que ellos, los discípulos y las personas que conocían a Jesucristo, fueran personas diferentes. Eran hombres que habían sido convertidos por el testimonio, la predicación y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Eran hombres que absorbieron el amor, la calidez y la compasión del Señor, a tal punto que sus vidas fueron transformadas. Y hacia el final del primer siglo, el ministerio y el testimonio de estos apóstoles había producido un tremendo impacto en el mundo romano. Habían sido plantadas muchas iglesias, muchas personas se habían convertido al evangelio. ¿Por qué? Porque estas personas habían experimentado la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y yo en esta hora te quiero preguntar, ¿tu vida puede reflejar que has sido partícipe de la gracia de Dios? ¿Ya has sido transformado por la gracia del Señor Jesucristo? Esto es algo que se ve, esto es algo que se percibe. Dice en Juan capítulo 7, verso 38, el que cree en mí, es decir, en Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Por eso, hermanos, la gracia de Dios nos hace ser personas distintas. En segundo lugar, la gracia trabaja de manera constante en nuestra vida. La gracia trabaja de manera constante en nuestra vida. Escribió el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 1, verso 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vean, aquí hay algo importante. Dice el apóstol Pablo, el que comenzó. ¿Quién es el que comenzó la obra en nosotros? Pues el Señor, nuestro Dios. Y dice que nos va a ir perfeccionando, es decir, nos va a hacer completos. Dice que Dios comenzó su obra en nosotros. Esto es gracia, porque estamos avanzando bajo la poderosa mano de Dios y su constante supervisión. Él está trabajando por nosotros. La meta de Él es que para nosotros está claramente definida, que lleguemos a ser como su Hijo, lleno de gracia y de verdad. Y nos damos cuenta, mis amados hermanos, que la gracia es algo íntimo y es algo personal. La gracia de Dios es algo que cada uno de nosotros tenemos que experimentar, y tenemos que ver de manera constante cómo la gracia de Dios va transformando nuestras vidas. Y hay tres factores en los cuales se involucran este proceso en la cual la gracia va trabajando en nosotros de manera constante. Uno de ellos, o el primero, es el tiempo. Ahora, aprender cualquier cosa nos lleva tiempo. Estudiar una carrera nos lleva mucho tiempo, muchos años de estudio. Aprender un oficio y llegar a ser maestro de algún oficio también lleva mucho tiempo. Alguna habilidad, alguna capacitación lleva tiempo. Ahora, ¿cuánto tiempo nos llevará ser buenos modelos de la gracia de Dios? ¿Cuánto tiempo nos lleva a nosotros? Muchos años, de hecho, toda la vida. Dios está trabajando a través de su gracia en nosotros en toda la vida. Y esto es algo parecido a la experiencia, pero no es igual, es algo mucho mejor. La gracia de Dios perfeccionando en nuestras vidas. Sin embargo, hermanos, Dios no tiene ningún apuro. Dios no tiene ninguna prisa. Dios sigue tratando
con cada uno de nosotros. Las características en nuestro carácter, en nuestros malos hábitos, en nuestros temores, en nuestra falta de fe. En todo esto la gracia de Dios va trabajando y va llevando tiempo. Vean lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 21. Dice así: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y hermanos, la buena noticia es que Dios no va a desistir. Dios va a seguir haciendo que su gracia vaya perfeccionando nuestras vidas. Un segundo aspecto, mis amados hermanos, es el sufrimiento, el dolor. El dolor, el sufrimiento que pasamos es parte del plan de Dios para hacer su obra de gracia en lo íntimo y en lo personal de cada uno de nosotros como creyentes en Cristo. El apóstol Pedro dijo lo siguiente ahí en su primera carta, capítulo 1, versos 6 y 7. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y hermanos, como cristianos, tenemos que pasar por diferentes tribulaciones, por sufrimientos, por padecimientos. Pero solamente a través de esto, mis amados hermanos, el plan de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. Un tercer aspecto es el cambio. Tiene que haber un cambio en nosotros. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 9, verso 10, dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. En la gracia íntima y personal, debe de haber manifestaciones de cambio en nuestra vida. Si realmente la gracia de Dios está operando en nosotros, nosotros mismos tenemos que ver cambios. Y las personas que nos rodean, las personas que viven al lado de nosotros, que nos observan, tienen que ver que hay un cambio en cada uno de nosotros. Y solamente a través de esto podemos decir que realmente la gracia de Dios está operando en nuestra vida. ¿Hay cambios en tu vida, hermano, hermana? Tu esposo, tu esposa, por ejemplo, están viendo esos cambios, tus hijos, tus familiares, tus seres amados, tus vecinos, los hermanos de la congregación. Tiene que haber un cambio en nosotros. En tercer y último lugar, mis amados hermanos, la gracia permite a otros que sean lo que son. La gracia permite a otros que sean lo que son. Quiero que ahora escuchen lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, versos 9 al 17. Romanos, capítulo 12, versos 9 al 17. Dice de la siguiente manera: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con humildad. No seáis sabios de vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, hermanos, aquí podemos hablar que la gracia se manifiesta en dos sentidos. La gracia vertical y la gracia horizontal. La gracia vertical se centra en nuestra relación con Dios. Es algo maravilloso, como hemos visto, porque Él nos libera de las exigencias que imponía la ley. Anuncia una esperanza para el pecador, el don de la vida eterna y todas las bendiciones que acompañan. Pero en este pasaje que acabamos de leer de Romanos capítulo 12, versos 9 al 17, vemos el aspecto de la gracia horizontal. ¿Cuál es la gracia horizontal? Es precisamente la que se centra en nuestras relaciones humanas. Y en este hermoso pasaje de Romanos que acabo de leer, podemos decir que allí se centra la esencia del cristianismo auténtico. Por esto, en la práctica de nuestra vida, muchas veces no sucede así. Porque aquí nos está diciendo claramente, amados hermanos, el amor sea sin fingimiento. Y muchas veces, ¿por qué nos tratamos unos a otros? ¿Por qué no nos tratamos de la manera en la que el Señor nos instruye a hacerlo? Muchas veces pareciera que odiamos. En vez de amar, la palabra nos dice que apliquemos la gracia horizontal, amar a las personas, perdonar sus faltas, pasar por alto, pero muchas veces no podemos otorgar el perdón. ¿Qué sucede? ¿La gracia de Dios en nosotros no está siendo eficaz? ¿Qué nos impide, por ejemplo, también entregarnos sinceramente, respetarnos, atender nuestras mutuas necesidades, como dice este pasaje, practicar la hospitalidad? ¿Por qué devolvemos mal por mal, aun sabiendo, amados hermanos, que la venganza no hará otra cosa que levantar más odios y más división entre las personas? Veo dos cosas por las cuales no llevamos a cabo esto, la gracia horizontal. Y una de ellas es compararnos a los otros, compararnos a los demás. Muchas veces comparamos nuestros ingresos con los de otras personas. Comparamos nuestro vehículo con el de otra persona que posiblemente tiene un mejor salario que nosotros. Comparamos nuestra casa con alguien que tiene algo mejor que nosotros. ¿Qué más comparamos? También comparamos nuestros estados civiles, ¿no? Si un hombre está casado y tiene una hermosa familia, los vemos con buenos ojos y decimos que es un hombre bendecido por Dios. Sin embargo, si un hombre vive solo o está divorciado o separado o nunca se ha casado, decimos que algún mal, alguna maldición hay en esa persona. ¿Qué más comparamos, hermanos? La espiritualidad. La espiritualidad ¿en base a qué? En base a las experiencias externas. Nos atrevemos muchas veces a decir que una persona es más espiritual que otra simplemente por la apariencia, pero no conocemos cómo vive esa persona en su vida de oración, en su relación con Dios, en su intimidad con Dios. Lo malo de las comparaciones, amados hermanos, es que la comparación va a alimentar el fuego de la envidia entre las personas y va a promover la tendencia a juzgarnos unos a otros. Y lo peor de todo esto es que va a anular la gracia. Dios nunca tuvo la intención de que todos sus hijos se asemejaran o fuéramos iguales o mantuviéramos un estilo de vida iguales. Si observamos el mundo natural que Dios creó, hay una variedad de cosas. Por eso no debemos de compararnos unos a otros, porque esto mata la gracia horizontal. ¿Qué otra cosa, hermanos? Controlar a los demás. Es una actitud que mata la gracia. Hay personas que logran lo que quieren en la medida que pueden manipular o intimidar a los demás. Algunas personas son controladores cuando utilizan técnicas o tácticas de temor, amenazas, o sin embargo también utilizan la manipulación, el chantaje. Y cuando las personas controladoras expresan su voluntad sobre los demás, no van a permitir que los demás sean lo que deben de ser, y por eso matan la gracia.
Actualmente encontramos padres o madres controladores, esposos o esposas controladores, hijos controladores para con sus padres. Cuando la enseñanza bíblica dice que honres y respetes a tus padres, hermanos de la iglesia controladores, líderes religiosos controladores. Si eres una persona que tiende a controlar a otros, la gracia es un concepto entonces desconocido en tu vida. En el libro de Génesis capítulo 29 aparece un personaje llamado Labán. Era descendiente de Abraham que vivía en Padán. Y dice que este hombre tenía 2 hijas, a Lea y a Raquel. Y este fue un clásico personaje manipulador y controlador con sus propias hijas, y por eso trajo desgracia a la vida de sus propias hijas, particularmente a Lea y a Raquel. Entonces, mis amados hermanos, si alguien nos ha robado la gracia, acudamos a Cristo. Vean este pensamiento acerca de la gracia de Cristo. Dice así: Él da más. Él da más gracia cuando las cargas crecen. Él envía más fuerzas cuando el trabajo aumenta. A la aflicción añadida, Él añade misericordia. A las pruebas multiplicadas, su paz multiplicada. Cuando hemos agotado nuestro acopio de resistencia, cuando nuestras fuerzas se ha fallado y el día anda por la mitad, cuando llegamos al fin de nuestros recursos acumulados, el pleno dar de nuestro Padre apenas empezó. Hermanos, y en esta tarde o en esta mañana quiero decirles que el amor de Dios no tiene límites, y una muestra de ellos es su gracia operando en la vida de cada uno de nosotros. Que la gracia de Dios sobreabunde en cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén. Vamos a cantar el himno 278, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso a mi ser cuando Él me está
Amados hermanos, nos preparamos a ofrendar. La palabra de Dios dice en Salmos 96, 7 y 8: Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas, venid a sus atrios. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar por las ofrendas. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este momento, en este día, te venimos a presentar toda la gloria, toda la honra que solamente tú mereces, por medio de la adoración. Padre Santo, esto que tú has provisto en nuestras vidas, este trabajo que nos has dado, la obra de nuestras manos, venimos y presentamos a ti por medio de este dinero. Pero también venimos y nos presentamos a ti como ofrenda digna, santa, agradable a ti. Padre Santo, te pido humildemente que no por nuestros méritos, sino por el mérito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios, presentamos esas ofrendas deseando que lleguen ante ti como ofrenda de olor grato. Esto pido y doy gracias. Hoy la Iglesia Emmanuel se ha gozado en este día, Día del Señor, donde hemos cantado, donde hemos orado, donde hemos escuchado de su palabra. Hemos sido también partícipes en este culto. Que toda la honra y la gloria sea a nuestro Dios. Vamos a culminar nuestro culto de este día dando gracias a nuestro Dios por lo que Él ha hablado a nuestras vidas, pero que también podamos ser hacedores de lo que hoy hemos escuchado, de lo que hoy hemos cantado, y de también seguir sirviendo a nuestro Dios en obediencia, siendo pacientes para el día y la hora en que el Señor pueda dar también esa permisividad de volver a su templo y poder adorarle en ese lugar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar a nuestro Dios en esta hora. Amoroso Padre Celestial, hoy tu pueblo te ha adorado, ha dado testimonio donde tú les has puesto que tú eres su Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado a través de este culto. Nos has recordado también a través del canto, de la oración y de tu palabra expuesta en este día, de que tú nos amas, de que tú estás obrando en medio de tus hijos. Y Padre, que tu pueblo se mantenga firme en ese llamado. Señor, este culto lo hemos hecho de todo corazón. Recíbelo tú. También, gracias por esta semana que ha culminado, pero también estamos poniendo delante de ti esta semana que está comenzando. Que todo lo que hagamos en palabra, en pensamiento y en hecho sea con un propósito de exaltar tu nombre en todas las cosas que hacemos, en el trabajo, en la escuela, en el hogar y donde quiera que tú nos lleves, podamos seguir dando testimonio y siendo hijos de luz en medio de las tinieblas. Padre eterno, también ponemos en tus manos la vida de nuestros hermanos que hoy están enfermos, de aquellos que hoy se duelen por alguna enfermedad y no precisamente de esta pandemia que estamos viviendo y estamos atravesando. Que seas también el que consueles los corazones dolidos, entristecidos o que están en la soledad. Que tu Espíritu Santo consuele, fortalezca, anime
a aquellos que hoy están desalentados. Señor, sé con cada una de las familias que hoy se ha sumado en esta adoración. Suple sus necesidades y atiende también todas las angustias y las aflicciones que tienen cada uno de mis hermanos en sus familias. Que tu Espíritu Santo esté dirigiendo para el siguiente paso que van a dar, ya sea en una forma individual o también como familia. Que tú les estés guiando, que estés también dirigiendo a tu pueblo en el caminar por este mundo. Señor, pedimos que mantengamos la unidad, que podamos ser pacientes para esperar en ti lo que tú has determinado para que tu iglesia Emmanuel vuelva a regresar a ese lugar de adoración. Entre tanto, que seamos pacientes, que seamos también hombres y mujeres que mantengan firme la comunión contigo y podamos seguir también en ese llamado que tú nos has hecho. Padre eterno, ponemos delante de ti esta semana que comienza, que seas adorado de todas las formas y maneras posibles. En esta hora, Padre, te damos gracias, porque una vez más nos permitiste llevar a cabo este culto a través de estos medios. Que verdaderamente hayas recibido toda la honra y la gloria. Tú que lo has visto todo. Tú, Señor, que también te mueves en cada familia, en cada hijo, en cada hija que te adora y te sirve. Señor, por ahora hacemos una pausa en este tu día, día del Señor. Que hoy nos mantengas también por la tarde unidos, escuchando también una vez más de tu palabra. Que tu Espíritu Santo se siga moviendo en nosotros y que podamos responder a ella con agrado, en obediencia y por amor a tu nombre. Padre bendito, bendice a tu pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, y también dirígeles a lo largo de esta semana. Iglesia Emmanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, reciban la bendición del Señor, que a la letra dice: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.